Buen día, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el filósofo maestro Heidegger. Martin Heidegger nació en Meßkirch, distrito de Baden, el 26 de septiembre de 1889. Hijo de Friedrich Heidegger, que fue tonelero y sacristán, y de Johanna Heidegger, Johanna Kent en tiempos de soltera. El filósofo desestimó el consejo y nunca quiso dar explicación de esta. La discutible filosofía continental se ha visto marcada siempre por la polémica, sobre todo la de la adhesión al régimen nacional socialista, manifestado en el discurso que pronunció en la toma de posesión de la cátedra en la Universidad de Friburgo en 1933. 20 años ingresó en el seminario de los jesuitas en Friburgo, pero a las 2 semanas se le pidió que abandonara la congregación, según parece a causa de su salud. Ingresó posteriormente al seminario diocesano de la misma ciudad. Para algunos de los es imposible abordar su obra sin reservas. La mayoría de filósofos y estudiosos actuales prefieren tomar de Heidegger en su sentido estrictamente filosófico. Desde la filosofía analítica, su obra ha sido criticada con dureza, sobre todo por Rudolf Carnap. Pero el pensamiento heideggeriano también ha sido como suscitado a visiones entusiastas. Así, la filosofía francesa de las décadas de 1960 y 1970 En todo caso, el pensamiento de Heidegger, como diagnosticaron los neofilósofos Luc Ferry y Alain Renaud, representan la mayor amenaza intelectual contra el pensamiento democrático y la democracia como sistema de gestión político y la tecnología en la era de la mundialización, de la voluntad de poder, del capitalismo. Conocer a Heidegger es, por tanto, conocer las debilidades y tentaciones de nuestras sociedades y también a nuestro enemigo interior, un adversario tenaz al que, como la historia de la filosofía concebida por él como la sucesión de máscaras, y contiene enmascararlas para convertirlas en nuestro aliado eficiente. El problema es que Heidegger, según su amante y discípula Hannah Arendt, era un mentiroso contumaz. ¿Por qué creer entonces en sus palabras más que en sus obras? ¿Era acaso Heidegger, en este sentido, podría representar más que un error de aleación política, un grave problema de desdoblamiento y multiplicación de personalidad, enmascaramientos y disfraces varios? Mantuvieron la relación con altibajos, pero la intelectual se mantuvo siempre. El motivo fundamental de la ruptura
fue la afiliación del autor del Ser y el Tiempo a partir del partido nazi y de la inevitable huida de Alemania de Arendt por su condición de judía. También mantuvo relaciones amorosas con otra estudiante, Elisabeth Roman, de padre judío y a la que ayudó a emigrar antes de la Segunda Guerra Mundial. Reanudó el contacto después de la guerra. Casado con Elfriede Petri, el 21 de marzo de 1917, en una ceremonia católica oficiada por su amigo Elbert Kerbs. Una semana más tarde, en una ceremonia protestante. Admiró la capacidad de precisión de sus lenguajes, así como su aportación al discurso humanístico. Se hace también necesario rehabilitar los saberes teóricos, humanísticos, a fin de demostrar que lo que constituye a todo hombre en cuanto total no es su capacidad material de tal entorno, sino la posibilidad que tiene de hacer el mundo habitable. El hombre debe comprender que no es el señor del ente, sino el pastor del ser, y que el lenguaje es la casa del ser. Antes de que la técnica y el lenguaje y el generar la conciencia, la capacidad de interrogarse, el Dasein, son los dos elementos que constituyen al hombre en cuanto constituye, o que es lo mismo en cuanto hombre. Estas categorías le sirven para comprender por dónde pasa la diferencia entre una vida auténtica que reconoce el carácter caída que tiene la existencia, es decir, la imposibilidad de dominar su fundamento, el ser, y una vida auténtica que vive el ser en nombre de los entes concretos. Mientras otros de los visitantes, escandalizados por el humo negro de su colega, simplemente manifestaría que para él la actitud de Heidegger, buscando en el horno algo de calor que parecía faltarle a su vida, revelaba la soledad y el aislamiento que había podido experimentar en los años de la posguerra. Junto al tercero, hablaría del significado de las llamas en la meditación sobre el ser. Dados los antecedentes, no sería impensable que uno de los extranjeros bromeara sobre el horno y que aludiera al más siniestro episodio de la historia del siglo XX. Se atreviera a insinuar que, habiendo sido Heidegger cómplice de Hitler, ese horno fuera un horno crematorio. Las obras más importantes de Martin Heidegger fueron las siguientes. La primera, El ser y el tiempo, 1927. De la esencia a la verdad, 1943. Interpretaciones sobre la poesía de Holgering, 1944. Introducción a la metafísica, 1953. ¿Qué es eso? La filosofía, 1956. La esencia es el fundamento, 1929. Fue padre de Hermann y John Heidegger. Conoció a Hannah Arendt y la relación amorosa no tardó en surgir. Pero Heidegger era católico, estaba casado, tenía 2 hijos y sobre todo una reputación social
que no estaba dispuesto a echar por la borda. La distinción de la filosofía moderna desde Descartes entró en sujeto encerrado en sí mismo que se enfrenta a un mundo totalmente ajeno. Es inconsistente para Heidegger. El ser del hombre se define con su relación con el mundo, que es además práctica, es ser en la mano, antes que teoría ser ante los ojos. En la comprensión heideggeriana, el hombre es el ente privilegiado al que interrogar por el ser, pues solo a él le va su propio ser, es decir, mantiene una especie específica de relación de reconocimiento con él, la forma específica de ser que corresponde al hombre, el ser ahí, Dasein, en cuanto se halla cada caso educado al mundo, lo cual define al mundo, el ser ahí, como ser en el mundo. En ella, el autor parte del presupuesto de que la tarea de la filosofía consiste en determinar plenamente y completamente el sentido del ser, no de los entes. Entendió por ser y general aquello que instala y mantiene a los docentes concretos en la existencia, aunque la definición de este concepto ocupa toda la obra del autor y es en cierto sentido imposible. La obra de Heidegger suele entenderse como separada en dos periodos distintos. El primero tiene marcado por ser y tiempo. La obra que, pese a quedar incompleta, plantea buena parte de las ideas centrales de todo su pensamiento. La dimensión temporal del ser en cuanto proyecto del ser ahí y enfrentamiento a la muerte del ser ahí es también ser para la muerte. Sería el otro gran olvido de la filosofía clásica. El esfuerzo de Heidegger por pensar el ser como relación entre los entes del tiempo está en la base del posterior movimiento hermenéutico. Heidegger murió en 1976 en la ciudad de Friburgo de Brisgovia. En este momento tenía 86 años. A pesar de las críticas que ha recibido por su colaboración con los nazis, por las contradicciones entre sus obras y por su desconocimiento de otros autores de su misma época, en la actualidad este filósofo es considerado uno de los más importantes del siglo XX. Bueno, muchas gracias por ver este video y recuerden que soy del Colegio Gimnasio Giré y de grado 11 y espero que le den muchos likes. Bye.